Buenos días, mis hermanos, mis hermanas, quienes están conectados por internet. Pues ya hoy, con la enseñanza número 33 de la familia, pues vamos a terminar la serie. Hoy llega a su fin, creo que abarcamos lo más general, puede haber situaciones muy particulares, muy puntuales, que pues hay que tratar en la consejería pastoral. Uno quisiera como pastor abarcar todo y saber qué pasa a cada familia y tocar todos los puntos, pero creo que con la Biblia, con la palabra de Dios abarcamos pues lo más general y reconociendo que la Biblia es nuestra máxima autoridad, o debe serlo, amén, debe ser nuestra máxima autoridad, lo hemos dicho, nuestra norma de fe, de vida, de cómo conducirme. Y en todos los temas, pues la palabra de Dios tiene algo que instruirnos. No son consejos, la palabra de Dios no está llena de consejos, está llena de instrucciones, de mandamientos, de exhortaciones. Y pues también cuando como padres tenemos hijos, debemos saber, y que fue lo que comenzamos a ver hace 8 días, que un día se van a ir de casa y debemos estar preparados sabiendo desde siempre que nuestros hijos son de Dios, le pertenecen a Dios. Decíamos hace 8 días, lo que somos es mayordomos. Un mayordomo es el que administra algo que le pertenece a alguien. Si tú trabajas para un negocio, para una empresa, pues estás administrando un área de esa empresa que no te pertenece y te van a pedir cuentas. Entonces un día le daremos cuentas a Dios de todo, incluido de cómo instruimos, educamos y dimos ejemplo a nuestros hijos mientras vivieron especialmente bajo nuestra autoridad. Una vez que se van de casa, forman una familia, dejan de estar bajo nuestra responsabilidad, no bajo nuestro interés, porque como padres, pues siempre estamos pendientes de ellos, ¿no? Yo veo, les decía, mi mamá con 7 hijos vivos, cuando no es uno es el otro, que si la salud, que si la economía, que si está apartado de Dios, pero debemos saberlo, dice el Salmo 127:3, que los hijos son una herencia de Jehová, que son cosa de estima, valiosos, el fruto del vientre, y que nuestra responsabilidad, dice Efesios 6:4, es criarlos. Ya estudiamos todo esto, es criarlos en disciplina y amonestación del Señor. De eso nos va a pedir cuentas Dios el día que estemos frente a Él. Yo les decía hace 8 días que sí, a veces, pues, por enseñanzas del mundo, filosofía, psicología, hoy se habla de un síndrome, el síndrome del nido vacío. Yo les decía que, pues, a la luz de la palabra de Dios tenemos que refutar esa idea, porque síndrome habla de una enfermedad, síndrome habla de una desestabilización emocional incontrolable. Entonces, pues, cuando alguien está en Cristo no debiera ser o convertirse en una enfermedad, o que me enferme porque se fue el hijo, se fue la hija, o que me desestabilice emocionalmente de tal manera que ya no tenga control de mis emociones. No, la partida de un hijo, cuando estamos en la palabra, si bien debe ser un momento triste, ¿no? Imagínate que regresas a su cuarto y decías, ay, aquí dormía, aquí está su camita, o a lo mejor hasta la cama se llevó, les decía hace 8 días. Cuando nos casamos, mi suegro nos dio la cama de mi esposa, la que era de ella, y con esa duramos un tiempo, hasta que se me enterraron los resortes, ya cambiamos de colchón, pero cimentados en mi amor a Dios por sobre todas las cosas, pues no debiera haber tal como ese síndrome. Pues lo más importante es que como padres los instruyamos mientras están en casa. Les demos la instrucción, la palabra de Dios, para que un día, como dice Génesis 2:24,
pues dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ese es el planteamiento que tiene Dios de cuando los hijos se van de casa. ¿Cuándo se van? Cuando se unen a su esposo, a su esposa en matrimonio. Ese es el diseño de Dios. Entonces, realmente lo que nos debe ocupar como padres es que antes de que se vaya, los años que estuvieron en casa, reciban la palabra de Dios, la enseñanza, el ejemplo, el testimonio, presentarles, por supuesto, por primera importancia a Jesucristo como Señor y Salvador, instruirlos en el camino del Señor. Y decíamos hace 8 días, y es una situación que pasa, es que aún a pesar de instruirlos en la palabra, aún a pesar de enseñarles, de congregarnos, de ser ejemplo de lo que enseñamos, puede haber hijos que de repente en su mayoría de edad, o a los 14, o a los 15, a los 18, te digan, pues yo, papá, la verdad tengo otra idea. No comulgo con tu pensamiento, fíjate que en la universidad he aprendido, y muchas veces nuestros hijos en ese tiempo se apartan de Dios. Pero nuestra responsabilidad es si le enseñamos o no el camino verdadero. De ahí la decisión que tome será personal y él le dará cuentas a Dios. Veíamos que Samuel, dice 1 Samuel 3:20, fue un fiel profeta de Dios. Samuel fue un hombre ejemplar, instruyó a sus hijos en el camino de Dios, pero los 2 hijos, dice 1 Samuel 8:1, que Samuel envejecido puso a sus hijos por jueces y que el nombre de uno fue Joel y el otro Abías, y dice el versículo 3 con toda claridad lo siguiente: pero no anduvieron los hijos por los caminos ¿de qué? De su padre. ¿Y cuáles eran los caminos de su padre? Los caminos de Dios, de obedecer a Dios, de la palabra, pero no anduvieron. Esto significa que fue una decisión de ellos. Ellos no podían haberse volteado con su padre: padre, es que tú no me enseñaste a amar a Dios. Madre, es que tú no me enseñaste que Dios era lo primero. Ellos no tenían pretexto. Ellos decidieron no andar por los caminos de su padre. Es más, dice, se volvieron tras la avaricia. Esa expresión se volvieron, ellos tenían una enseñanza, tenían un buen ejemplo, tenían el ejemplo de la enseñanza, la vida de Samuel, pero ellos se volvieron, o sea, hicieron ¿qué? Lo que quisieron. Entonces, habla de una acción voluntaria. Nuestros hijos no los podemos obligar a creer en Cristo, no los podemos obligar a que sigan a Cristo, a que obedezcan su palabra cuando crecen, cuando están mayores, pero sí podemos dejarles clara instrucción de cuál es el camino, la verdad y la vida. Así estos hijos pues no quisieron, se volvieron al pecado, se volvieron en los caminos contrarios a los que le enseñó su padre. Dice la versión Dios habla hoy así: sin embargo, fíjense, los hijos no se comportaron como su padre. ¿Ya vieron? El padre les dio un buen ejemplo y los hijos no quisieron. Se volvieron ambiciosos y se dejaron sobornar y no obraron con justicia. Sin embargo, a la luz de la Biblia, Samuel cumplió su responsabilidad como padre. Nosotros preguntémonos delante de Dios: ¿estoy cumpliendo mi responsabilidad como padre? Porque les decía yo hace 8 días, Samuel no fracasó como padre. Los que fracasaron fueron sus hijos, que no anduvieron, que no siguieron su ejemplo. Entonces, a veces los hijos cuando crecen, ¿verdad?, a su mayoría de edad te pueden decir, ¿sabes qué? Es que papá, pues yo pienso diferente, yo creo otra cosa. ¿Qué podemos hacer como padres? Pues les vamos a seguir inculcando la palabra, oraremos, pero si en su mayoría de edad un día dicen, adiós papá, yo me quiero ir, yo tengo otras ideas, nada podemos hacer más que orar y confiar que la instrucción que recibieron todos esos años un día dé fruto en su vida y en su corazón.
Confiar lo que dice Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, ¿qué dice ahí? No se apartará de él. O sea, esa debe ser nuestra esperanza. Señor, hice mi tarea como padre, como madre. Mi hijo, mi hija decidió hacer de su vida lo que quiso. Yo confío en que esa palabra sembrada pueda dar fruto un día, pero habremos cumplido nuestra responsabilidad delante de Dios. Entonces, Samuel quedó libre de esa responsabilidad de sus hijos, porque fueron ellos los que no quisieron seguir la enseñanza que él les dio. Amén. ¿Es claro? Entonces, debemos tener pues en claro que pues este hombre no fracasó como padre. Entonces, esto debe darnos pie, mis hermanos, a que si no conocemos, hay casos de padres cristianos que sus hijos andan mal. Si no conocemos bien el por qué, si no sabemos bien si les enseñó o no, no juzguemos si no sabemos. Es decir, de pronto vemos a hijos de padres cristianos que andan mal, que no son cristianos, decimos, ¿cómo es posible? Es que yo sea cristiano, que la mamá sea cristiana, no garantiza que ellos sean cristianos. Ahí está el caso de Samuel. Ellos decidieron no seguir a Cristo, no seguir la palabra, no seguir la enseñanza. A veces nos sucede mucho y somos muy dados a juzgar a los pastores. Creemos que si es pastor, sus hijos deben ser cristianos a la fuerza. ¿Dónde dice? El pastor es tan hombre, la mamá tan mujer como cualquiera de nosotros, y los hijos pueden o no seguir el ejemplo de los padres. No sé si me estoy explicando. Yo creo que muchos cristianos se hubieran ido con Samuel y le hubieran dicho, eres un mal padre, como tú profeta y tus hijos hacen lo malo. Muchos cristianos lo juzgarían porque sus hijos andaban mal. Entonces, no juzguemos si no conocemos por qué esos hijos andan mal. Yo conozco hijos de pastores que les educaron, les disciplinaron, y sin embargo los hijos no están en Cristo, porque esto no es automático. Que el papá y la mamá sea cristiana no significa que los hijos en automático son cristianos. Yo todavía oigo personas que dicen, oye, ¿tú eres cristiano? Sí, ¿y desde cuándo? Desde que nací. Caray, entonces tú dices, a ver, ¿cómo desde que naciste? Sí, porque nací en una familia cristiana, voy a la iglesia desde pequeño. Eso no te hace cristiano. ¿Cuántos lo saben? Nacer en una familia cristiana no te hace cristiano. Ir a una iglesia cristiana no te hace cristiano. Lo que te hace nacer de nuevo, ser un hijo de Dios, es arrepentirte de tus pecados y creer personalmente en Jesucristo como Señor y Salvador. Y esa decisión es personal. Entonces, podemos enseñarles a nuestros hijos, instruirles con la esperanza que la palabra dé fruto, pero no podemos obligarlos. Ahora eres cristiano a la fuerza y tienes que convertirte. Es una decisión personal. Nuestra oración será que vengan a Cristo, pero ellos en un momento dado pueden apartarse. Fíjense, Pablo no tuvo hijos porque ni siquiera se casó, tenía un don. ¿Cómo se llamaba el don de Pablo? De continencia. Pero tenía hijos espirituales, fíjense, tenía muchos hijos espirituales. Entre ellos había uno que se llamaba Demas. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 4:9. Le escribe Pablo a Timoteo y le dice, procura venir pronto a verme. Y vean el 10, dice, porque Demas, ¿qué dice ahí? Me ha desamparado amando este mundo. Como padres nos puede suceder lo que le sucedió a Pablo con un hijo espiritual. Que el hijo se vaya al mundo, que el hijo se olvide de los padres. Nos puede suceder. Pero ¿dónde podemos descansar como padres ante una situación así? En saber que les hemos instruido desde pequeños. En saber que les enseñamos la palabra de Dios. Que en casa hubo reglas, normas que apuntaban a que se diera gloria a Dios, a que se obedeciera la palabra de Dios. Nunca como padres, hermanos,
nunca como padres nos avergoncemos, que nunca nos falte valor de poner reglas y normas en la casa. Reglas y normas que apunten a que esa casa respete y honre a Dios. Aunque los hijos no sean cristianos, deben tener reglas, normas que hagan que esa casa se respete siempre. Yo sé que como hijos ¿a cuántos hijos les gustan las reglas? Pero siempre son por su bien. Dios tiene mandatos para nosotros. ¿Será que porque quiere tenernos así como esclavos? ¿O por qué? Porque quiere nuestro bien. Lo mismo con los padres. Mira, hijos, en esta casa no esto, esto sí, esto no, y se respeta. Normas que tomamos con dirección de Dios en oración, apuntando a que esa casa respete las cosas que enseña la palabra de Dios. Entonces, yo sé que como hijos, sí, cuando el papá te dice, pues no esto, y se enoja, o no aquello, y se enoja, pero las instrucciones son para cuidarlos. Las normas y las reglas debemos ponerlas. Yo sé que hay hijos que salen, es que en mi casa parecen cárcel y puras reglas, y de repente puede haber hijos que digan, pues yo mejor me voy. No sé si alguien lo hizo, yo lo hice. No lo digo a mucha honra, por supuesto, ¿no? ¿Qué debo hacer si un hijo pues no quiere respetar las reglas, no quiere obedecer, ya es mayor de edad? Si es chiquito, 2, 3 disciplinas y ahí te quedas, ¿no? No va a salir el hijo como el Chavo del 8 con su mochilita, me voy de la casa, ¿no? De 8 años. No, ahí sí lo detienes, ¿no? Pero si ya es mayor y un día te dice, pues papá, no estoy de acuerdo, me voy, ¿qué debo hacer como padre? Al final voy a reflexionar muy rápidamente con lo que hizo un padre de familia cuando su hijo le dijo que se iba de la casa. Y digo brevemente porque vamos a recordar rápidamente lo que hizo el padre del llamado hijo pródigo. Nunca lo detuvo. ¿Quieres irte? Vete. Ahorita lo vamos a ver. Pero, ¿dónde debemos descansar si como papás cumplimos nuestra responsabilidad? Nosotros debemos tener una máxima en el hogar. Aquella máxima enseñanza que tenía Josué en Josué 24:15, que dice al final, yo y mi casa, ¿qué dice ahí? Serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Que el hijo es que yo, papá, tengo, aquí en mi casa se sirve a Dios, se honra a Dios. Y yo no sé qué vas a hacer afuera, yo espero que lo que te he enseñado lo pongas por práctica. Si yo no te veo y haces algo malo, le darás cuenta a Dios. Pero mientras estás en casa, yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Esa debe ser nuestra norma de vida, de fe. A ver, esta casa se respeta. Déjenme ponerle rápidamente 2 ejemplos de 2 padres que, igual que Samuel, fueron ejemplares en su vida, en su conducta, en su amor a Dios, y así educaron a sus hijos. Solo que a un padre salió un hijo que sí siguió su camino y al otro padre no, lo cual, insisto, nos recuerda que es su decisión personal. Yo puedo enseñarles bien, pero será el hijo, la hija, la que decida personalmente si sigue o no a Dios, pero tendrá la consecuencia de sus actos. ¿Cuántos han oído hablar del rey Josías? Segunda de Reyes 22:1. Fíjense nada más esto, a mí me sorprende esto. Cuando Josías comenzó a reinar, era de ¿cuántos años? 8 años. Y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía de Boscat. Ahí pueden conseguir nombres, los que están esperando un hijo, Ricardo y Cristi. Hay varios nombres.
Si es niña le pueden poner Gedida. Mira, está bonito. Bueno, ya un día sabremos qué va a ser. Bueno, ¿cuántos años tenía Josías cuando comenzó a reinar? Alguien puede decir, es un caso muy especial. O sea, ¿quién puede reinar a los 8 años? Es que era un niño especial. No, no era un niño especial. ¿Qué era lo especial en Josías? Que fue instruido en los caminos del Señor. Nunca subestimemos a nuestros hijos. Ay, es que se porta así porque tiene 8 añitos. Así son los de 8 años. Es que está en la edad de la punzada. Es que así son los adolescentes. ¿Sí o no? A veces nos pasamos justificando. Es que sí, a los 18 así se ponen. Y a los 20, y al rato tiene 70, y así son los de 70 y más. No, vean, desde los 8 años y reinó 31 años. No reinó más porque murió en la guerra. Pero mis hermanos, esto nos habla de que hay que instruir a los pequeños. Dios los puede usar desde pequeños. No los subestimemos. Ay, niño, es que el niño tiene. No, este niño desde los 8 años. Pero vean el versículo 2, todavía más maravilloso. E hizo lo recto a los ojos de Jehová. ¿Qué hizo Josías? Lo recto a los ojos de Jehová. Pero vean de quién aprendió. Y anduvo en todo el camino de quién. ¿De quién? De David, su padre, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. A ver, ¿quién fue el ejemplo, el que le instruyó los caminos que debían dar? David, su padre. Estoy hablando del David que ya se había arrepentido de su pecado, del David que incluso dice Hechos 13:22. Fíjense lo que dice Hechos 13:22 de David, que por cierto no lo leo en la Biblia de nadie más. Dice que David, hijo de Isaí, fue un varón conforme a mi corazón. Esta es palabra de Dios. Es decir, que David era un hombre conforme al corazón de ¿quién? De Dios. Y entonces dice el versículo 2 Reyes 22:2 que Josías hizo lo recto delante de Jehová y anduvo en todo el camino de su padre. ¿Quién le dio el ejemplo, la instrucción, la enseñanza? David. Y le salió un buen hijo. Si leen 2 Reyes 3:5 en adelante, en ese tiempo Israel se había vuelto a los ídolos, al pecado, y dice aquí, y quitó a los sacerdotes idólatras. Fíjense este rey desde los 8 añitos, quitó sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso. Dice el versículo 6, hizo también sacar la imagen de Acera, se volvieron idólatras fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén. Dice el 7, además derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en casa de Jehová. O sea, fue un hombre íntegro, sirvió a Dios igual que David, su padre. Es más, dice el versículo 25, fíjense lo que dice de Josías. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. ¿Pero de quién aprendió? 2 Reyes 22:2, de David, su padre. ¿Qué responsabilidad tenemos como padres, mis hermanos? De ser un ejemplo, de ser un hombre de Dios. Entonces, vemos que Josías, hijo de David, fue un hombre de Dios, ejemplar. Pero ¿qué creen? Le nació un hijo que también quedó en su lugar. ¿Y qué pasó con el hijo? Vamos a ver, 2 Reyes 23:30. Y sus siervos lo pusieron en su carro cuando murió, porque en la guerra murió, y lo trajeron muerto de Megiddo a Jerusalén y lo sepultaron en el sepulcro. Entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de ¿quién? De Josías, que fue ejemplar, que no ha habido un rey como él, ni antes ni después. Y dice aquí, lo ungieron, lo pusieron por rey en su lugar. Pregunta hasta aquí. ¿Tendría Joacás algún mal ejemplo de su padre? ¿Qué diría Joacás? No, es que mi padre pues me enseñó lo malo.
¿tendría algún pretexto para hacer lo malo delante de Dios? ¿De acuerdo a lo que leemos? Pues no, porque vuelvo a leer 2 Reyes 22:2, que dice ahí claramente, hizo lo recto, anduvo en el camino de su padre. Dice el 25 que no hubo otro rey antes de él. O sea, Joacás tenía la enseñanza y el buen ejemplo de su padre. Ahora, este Joacás, ¿saben cuánto tiempo reinó? 3 meses. Versículo 31. De 23 años, este ya empezó más grande, no tenía 8 como Josías, ya empezó de 23. De 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar y reinó 3 meses en Jerusalén. El nombre de su madre fue Hamutal, hija de Jeremías de Libna. Pero vean el 32. Y él, Joacás, hizo ¿qué? Lo malo a los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. ¿Qué hizo Joacás? Lo malo. ¿Y qué ejemplo había tenido de su padre? Lo bueno. Ahí cuando ustedes leen conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho, ahí no dice conforme a todas las cosas que su padre Josías había hecho, dice sus padres. En el hebreo debemos entender que sus antepasados, otros reyes, hicieron lo malo y así terminó haciéndolo él, porque de Josías su padre no tuvo un mal ejemplo. Entonces, ¿por qué Joacás hizo lo malo? ¿Por qué creen? Porque quiso. ¿Por qué Josías hizo lo bueno? Porque quiso. Cuando se nos presenta a Dios, se nos presenta la palabra, o quieres o no quieres obedecer, punto. No le tenemos que echar la culpa a nadie. ¿Por qué Joacás hizo lo malo? Porque quiso. ¿Por qué Josías hizo lo recto? Porque quiso. Aquí lo importante como papás, porque ambos fueron hijos de padres ejemplares, como papás es cómo los educamos, cómo los instruimos. Ya si hacen lo malo, lo van a hacer ¿por qué? Porque quieren. Porque quieren, así de sencillo. Hicieron, igual los de Samuel hicieron lo malo, el de David, Josías hizo lo bueno, y el de Josías, Joacás, hizo lo malo. ¿Cuál es el común denominador en estos 3 papás? Samuel, David y Josías, que les enseñaron bien, que les enseñaron el camino de Dios. 2 de ellos hicieron lo malo, o 3, porque Samuel tuvo 2, y uno de ellos, Josías, hizo lo recto, lo cual nos pone en claro que aunque seamos instruidos, como hijos tenemos la responsabilidad si hacemos o no lo bueno y lo recto delante de Dios. Si tú como hijo te han enseñado el camino de Dios, la palabra, y haces lo malo, no tendrás excusa delante de Dios. Yo les he contado que a los 21 años, un día yo quise hacer lo que quería y empecé a portarme mal. Ya conocía el evangelio, ya era cristiano. Y entonces mi mamá me dio una advertencia: a ver, hijo, ya no, aquí en casa no. Otra vez. Bueno, a la tercera, ¿qué creen? Ya tenía yo 21 años, no tenía 8 años. No puedes estar en la casa, te vas. ¿Y qué creen? Me fui. Eso sí, por dentro decían, muy exagerada. Y era un momento en mi vida que me había apartado de Dios por algunas circunstancias, pero pues yo sí salía hablando mal. No, es que mi mamá es una exagerada, puras reglas, pues, soy joven, 21 años. Pero, fíjense, yo creo que todo papá, toda mamá, amamos a nuestros hijos por igual, ¿sí o no? Yo creo que sí. Pero no voy a decir que mi mamá me amaba más, pero fui un hijo que recién nacido estuvo desahuciado, y luego a los 17 años, por tonterías de juventud, también estuve desahuciado. Imagínense qué sentiría mi mamá de verme. Pues sí, me voy. No me detuvo, porque ella me dijo: respetas la casa. Yo te amo, hijo, pero amo más a Dios, y te me vas. Y me fui casi un año. Al tiempo volví en sí, reaccioné, y hoy, no solo hoy,
meses después de que me salí, le di gracias a Dios porque mi mamá fue firme. Si mi mamá me hubiera dicho, no, pues lo voy a tolerar, no sea que se vaya, imagínate, se lo pierdo, se va. Ella prefirió obedecer a Dios antes que amar a su hijo por encima del amor a Dios. Entonces, podía haberme solapado, ¿no? ¿Saben que hay papás así que dicen, no, si mi hijo le pongo reglas muy estrictas y se me va de casa mi hijo, ay, no, me voy a morir si se va mi hijo? Dios trata con él. Por encima de todas las cosas está el amor y obediencia a Dios. Amén. Y si de paso está aquel hijo como yo, pues hijo, como no quiere respetar la casa y yo y mi casa serviremos a Jehová, te puedes ir. Insisto, porque ya era mayor de edad. Entonces, ¿qué hacer, mis hermanos, cuando un hijo se te presenta y te dice, me voy de la casa, ya no quiero estar en casa porque, pues fíjate que pienso diferente lo que hemos comentado? Porque puede suceder. Yo no sé si alguno tenga un caso así, un hijo, una hija que fue instruido en la palabra de Dios y se apartó, porque tienen esa libertad. Tú y yo hacemos lo que queremos, ¿sí o no? A ver, honestamente, ¿por qué haces lo que haces? ¿Bueno o malo? Porque queremos, porque queremos. Algunos se les han querido seguir a Cristo, ¿por qué? Porque quisieron, se les presentó el evangelio, se les presentó la verdad de su pecado y quisimos venir a Cristo. Pero ¿cuánta gente hay que no quiere venir a Cristo? Dice Juan 5:40 lo siguiente, fíjense lo que dice Cristo. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. ¿Por qué mucha gente no viene a Cristo? Ahí lo dice. ¿Por qué? Porque no quiere. Simple. No le demos vuelta, no, es que se me hace. No quiere. Tú presentas el evangelio a gente y te dicen, no, porque no quiere. Y puede suceder con tus hijos y mis hijos. Josías les presentó el camino del Señor, Samuel, David, y 3 de ellos no quisieron, y uno sí quiso. Esto es de querer o no querer. Ahora, ¿saben por qué la gente no quiere? Y pueden ser tus hijos y mis hijos. La respuesta está en Juan 3:19. Dice la palabra de Dios que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué la gente no quiere venir a Cristo? Porque ama su pecado. Cuando tú le hablas, mira, arrepiéntete, cree en Jesucristo, Él pagó por ti, pero aman tanto su pecado que dice aquí, esta es la condenación, la luz vino al mundo, les presentas a Cristo, pero como aman más que las tinieblas, el pecado, no vienen a Cristo porque sus obras son malas. Y así puede suceder con nuestros hijos. Dios no nos puede obligar a venir a Él. Dios no nos obliga. Es más, como hijos de Dios, cuando pecamos, Dios no nos va a detener. Eso sí, al que ama, ¿qué dice la Biblia? Disciplina. Entonces, pero repito, cada quien hace o no hace porque quiere. ¿Sí me explico? Llevamos 33 semanas hablando de la familia y hemos visto enseñanzas de la palabra de Dios, instrucciones para las esposas, para los esposos, para los hijos, para los padres, para la familia, para el matrimonio. La pregunta es, ¿hemos querido obedecer lo que se ha enseñado de la palabra de Dios? ¿Hemos obedecido? Si hemos obedecido es porque quisimos. Y si no hemos obedecido es ¿por qué? Porque no quisimos. Así. O sea, miren, siempre que se presenta la Biblia, yo sé que puede haber quien diga, no, el pastor es un amargado. Puras reglas, puras normas. No, no es el pastor, es la palabra de Dios. Si la Biblia dice, hijito mío, mira, esto no, esto sí, esto no, es porque es lo que Dios quiere. Y cada quien decide o no obedecer a Dios. No se trata de estar de acuerdo con el pastor, porque también luego salen,
No, estoy de acuerdo con el pastor. No, lo importante no es que estés de acuerdo con el pastor. Si lo que predicó el pastor está de acuerdo con la palabra de Dios, estate de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios. Amén. El pastor se puede equivocar, ¿o no? Hay iglesias donde creen en la infalibilidad de los pastores, casi como la del Papa. No, sí, de verdad que. Entonces, llega un hijo contigo ya mayor de edad y te dice: padre, me voy de la casa. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a recordar brevemente parte de la parábola del hijo pródigo. Lucas 15, 11 y 12. También un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió sus bienes. Este hijo menor no quiere decir que era menor de edad. Bajo la ley judía no se podía dar una herencia a un menor de edad. Y bajo la ley judía, déjenme decirles que a partir de los 12 años ya eran mayores de edad. Pero entendemos aquí que ya estaba grande. ¿Qué le dice el hijo? Me quiero ir de la casa. A lo mejor llegó y le dijo: mira, papá, eres muy estricto. Me quieres poner horarios y que llegue a las 10 y que no salga acá y que sí acá. Entonces, mira, papá, dame lo que me corresponde. Ahora, esa era la regla judía. No es para que los hijos digan: papá, dame mi lana que me voy y ya me voy de la casa. No estamos bajo ese tipo de cultura. Ahí les podían dar su herencia adelantada. Es más, cuando morían estaba establecido qué herencia debían recibir, y el hijo primogénito recibía más herencia que los otros. Todo estaba establecido. O sea, no le dio la herencia nada más porque sí. No le dijo: pues toma para que vivas la vida loca. No, pero el hijo, pues entendemos que ya no estaba a gusto en casa de su padre, quería hacer lo que quería. Y a lo mejor un día se te presenta un hijo así, una hija. Ahora, ¿ven ustedes al papá deteniéndolo? No, hijo, no te vayas de la casa, mira, te doy lo que quieras, pero no te vayas. ¿Lo ven así? No hizo, es una parábola, pero seguramente, como cualquier padre, trató de hacerlo razonar. Pero hay veces que los hijos ya no oyen. Están decididos: pues me voy de la casa, porque aquí puras reglas y que no sé qué, y parece cárcel, y no me dejas ver el TikTok, y no me dejas por acá. Entonces yo me voy porque quiero ser libre. Ya si es mayor de edad, el papá aquí no lo detuvo. No lo detuvo, porque ya es mayor de edad, ya no puede hacer. Ya tratamos de hacerlo reaccionar. Conocí el caso de unos papás que llegó la hija y le dijo: papás, pues me voy porque ustedes no aceptan a mi pareja, ¿no? Sucedió en los papás cristianos. Entonces le decían: hija, reflexiona, tiene 20 años mayor que tú, lleva dos o tres matrimonios, entiéndelo. Pues no, es el hombre que soñé. Ya estaban los papás queriéndola hacer reaccionar. Finalmente se fue. ¿Qué puede hacer el papá? Se van a dar de topes por vivir fuera de la voluntad de Dios. Entonces, ya si se quiere ir, no lo detengas. A veces me ha tocado el caso, sobre todo de mujeres, de mamás que dicen: no, hijo, no te vayas y hago lo que quieras, porque su amor se ha desequilibrado y es mayor el amor por sus hijos que el amor a Dios. Y de verdad conozco, por ejemplo, conocí de un caso hace tiempo de una mamá cristiana que el hijo tenía un amante, y con tal de no perder contacto con su hijo, los aceptó en la casa, viviendo con ellos en pecado, para que el hijo no se fuera, porque era su adoración. Y ese es el problema, era su adoración. ¿A quién adoramos? A Dios, no a los hijos. Y ahí tenía al hijo con tal de que no se fuera. Conozco familias que, si viene el hijo con la amante o con la copa, con tal de no perder contacto, les aceptan lo que sea, porque aman más a sus hijos que a Dios. Y ya lo estudiamos en la palabra de Dios: el que ama a padre o madre más que a mí, o a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Entonces este padre no lo detuvo.
¿Quieres vivir tu vida? Yo ya te enseñé, yo ya te di la instrucción, confiando que Dios puede tratar con él. Es más, Dios puede tratar con ellos mucho mejor que nosotros, ¿sí o no? Versículo 13 dice que no muchos días después, contándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Este padre de familia confió que Dios podía tratar con él. ¿Qué le pasó a este hombre? A este hijo. Vivió perdidamente, pero como padre, yo me imagino al padre del hijo pródigo descansando en Dios. Que además el padre del hijo pródigo representa el amor, la misericordia de Dios cuando alguien viene arrepentido. Pero yo me imagino a ese padre confiando en la enseñanza que le dio. Hay edades, cuando son adultos no podemos detenerlos, pero si no respetan el hogar, tampoco pueden estar ahí. Amén. Entonces, así este hombre se fue, le fue como en feria, porque finalmente van a vivir las consecuencias de sus actos. Finalmente Dios va a tratar con ellos, pero no los detengamos, que Dios trate con ellos, repito, lo va a hacer mucho mejor que nosotros. Y dice el versículo 14 de Lucas 15, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Vean cómo Dios en su trato con nosotros muchas veces puede tratar con nosotros con la escasez. Es decir, no todo el que es pobre es porque Dios está tratando con él. Ojo aquí, por supuesto que no. Pero ¿podrá Dios en su trato con un hijo suyo tratarlo trayendo pobreza? Amós 4:6. Y todo para querer hacerlo volver, pero aún así, como vamos a leer, hay quien y así vuelve. Dice, os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades. ¿Saben qué significa estar a diente limpio? No comer. Cuando no comes, ¿cómo están tus dientes? Limpitos. Y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, pero vean lo que dice al final, mas no os volviste a mí, dice Jehová. ¿Quién los hizo vivir en esa necesidad extrema? Dios. ¿Para qué? Para que se volvieran a Él. ¿Y qué pasó con ellos? No os volviste a mí. Vean el versículo 7. Todo lo que hizo Dios para que vinieran a Él, pero aún así no quisieron. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega. E hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover, sobre una parte llovió y la parte sobre la cual no llovió se secó, y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua y no se saciaban. Con todo, no os volviste a mí, dice Jehová. Os herí con viento solano y con oruga, langosta devoró vuestros huertos y vuestras viñas y vuestras higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volviste a mí, dice Jehová. Lo cual nos habla que Dios puede tratar con nosotros para hacernos volver. Habrá quien, como este pueblo, no volvió con él, pero vean que Dios sí puede tratar con nosotros. Y trató aquí con el hijo pródigo, versículo 15. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdo, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Ahora, como leímos en Amós, hay gente que ni así se vuelve a Dios, Hay gente que va a negar a Dios, no va a querer nada con Dios, así esté en los últimos días de su vida. Pero ¿qué pasó con este hijo? Vean, ese papá que no lo detuvo, que no le apapachó su pecado, que no le dijo, no te vayas para que no estés lejos de mí, que más bien lo dejó irse para que Dios tratara con él, ese hijo, dice el versículo 17, que volvió, ¿qué? En sí. Dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. El trato de Dios con este hijo lo hizo, ¿qué? Volver en sí. Se dio cuenta que estaba mejor
en la casa de su papá. Se dio cuenta que lo mejor era hacer la voluntad de Dios. Ahora, no se quedó en una idea, porque hay muchos que dicen, no, sí, voy a regresar, no, sí, ahora sí. Luego te encuentras hermanos que te dicen, ahora sí, ya voy a regresar a la iglesia. Pero se queda nada más en una, ¿qué? Intención. De buenas intenciones, ¿no? Hay un dicho. Bueno, dice el versículo 20, no solo lo pensó, porque dice, y levantándose, vino a su padre. Y ahí ya estudiamos que la misericordia y el amor de Dios, ¿no? Y cuando estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Cómo reaccionarías si viene tu hijo arrepentido? No importa lo que haya hecho, si viene arrepentido, te imaginas la emoción de ver, porque si no viene arrepentido, hay veces que conozco de casos que se van fuera porque no quieren estar con los papás por las reglas, pero ven que no pueden y regresan, papá, pues ya regresé. Y ya te arrepentiste, no, pero aquí quiero estar. Si viene igual, ¿te va a dar gusto? Si quiere seguir la misma vida loca, si no viene, vino ¿cómo? Arrepentido, porque dice que le iba a decir, Padre, he pecado, ¿contra quién? Contra el cielo y contra ti, porque ¿contra quién pecamos en primera instancia? Contra Dios. Entonces, el requisito, ¿verdad?, es el arrepentimiento. Si tu hijo viene arrepentido, no importa lo que haya hecho, ábrele las puertas de tu casa. Amén. Versículo 21, y ya viene la acción. Y el hijo le dijo, Padre, ahora sí, lo que había pensado, lo hizo. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. O sea, este joven tuvo un verdadero arrepentimiento. El padre lo recibió, ya estudiamos la parábola, mandó a matar al becerro gordo, el hermano, ¿se acuerdan? El hermano mayor se puso celoso, pero este hijo reflexionó y volvió. Ahora, el que este hijo haya pedido perdón a su padre, quiere decir que su padre le había instruido cuando niño la importancia del perdón y del arrepentimiento. Entonces, si un día viene un hijo, porque a lo mejor ahorita los tienes pequeñitos y dices, ay no, nunca va a suceder, te sale con que se va, confía en la enseñanza y la instrucción que le diste. Amén. Dios va a tratar con él. Y si tú eres ese joven que ahorita sientes que en tu casa y muchas normas y muchas reglas y por qué no me permiten y yo ya tengo tantos años, si tú sientes que hay muchas reglas, mejor haz lo que dice Eclesiastés 12:1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y que digas, no tengo en ellos contentamiento. Hoy, desde pequeños, jóvenes, no hay nada mejor que estar en los caminos del Señor. Y si tienes la bendición que tus padres te enseñaron el camino del Señor, gloria a Dios. Y si no te enseñaron, pero ahora lo conoces, gloria a Dios también. No todos hemos tenido la bendición de ser enseñados. Yo fui enseñado a partir de los 16 años. Algunos desde pequeños, otros más grandes, otros ni siquiera sus papás son cristianos y aquí estás. Gloria a Dios. Ahora tú vas a ser el que vas a orar, la que vas a orar por tus papás. Y tampoco reprochemos que nuestros papás no conocen a Dios, porque también dicen, pues es que mis padres no me enseñaron, pero tú estás escuchando el evangelio. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Saben qué tenemos que hacer? Hay una oración muy hermosa que hace Pablo cuando se despide de los pastores y de la iglesia en Mileto, que es Hechos 20:32, cuando dice, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene el poder para sobreedificaros y daros herencia con los santificados. ¿Saben qué tenemos que hacer, padres? Encomendarnos a Dios y a la palabra de su gracia. Señor, yo me pongo en tus manos, pero voy a seguir tu palabra. Y así voy a instruir a mis hijos y confío que tú puedes restaurar mi matrimonio, mi familia, mi hijo que está apartado, quizás está apartado, está lejos, está viviendo en pecado, pero confías
que Dios puede hacer algo en él. Encomendémonos a Dios, no podemos hacer todo. Somos finitos, limitados, necesitamos el amor, la dirección y el poder de Dios en nuestras vidas. Amén. Ahora, para terminar la serie, cada día, mis hermanos, seguirá más arduo, más fuerte el ataque contra los matrimonios, contra la familia, contra nuestros hijos, contra lo que Dios estableció. No va a parar. La cosa se va a poner peor, no solo en México. Sabemos que esto es una tendencia mundial de ir en contra de los principios de la palabra de Dios, gobiernos que están haciendo leyes para fustigar especialmente a los cristianos, a los que vivimos familias como Dios la diseñó, familias de un papá, una mamá, los hijos. Cada vez el ataque va a ser más grave, no va a parar. Por eso afiancémonos en la palabra, nuestros hijos instruyámoslos en las escuelas, les van a enseñar contrario a lo que vemos en la palabra de Dios, en las redes sociales, en las series de televisión, en la vida diaria, enfrente de tu casa van a ver cosas muy distintas a la que enseña la palabra de Dios. Y el ataque contra el cristianismo, contra estas verdades, contra la familia como Dios la diseñó, va a estar más dura cada día. De tal manera que va a haber cristianos encarcelados por predicar en contra del pecado, por decir que es pecado un hombre con un hombre, que la familia es un hombre con una mujer y estos tengan hijos bajo la dirección de Dios, donde el padre es la cabeza del hogar, la mujer vive sujeta. Todo eso cada vez te van a ver peor, te van a decir que estás mal, que estás equivocado, que esto es del siglo pasado, que eso es de ancianos, que hoy es otra manera de pensar, que abras tu mente, que no te cierres, que no seas cerrado, que estás mal, que eres un retrógrado, anticuado. Te van a decir todo eso, pero la palabra de Dios es la verdad y los cielos y la tierra pasarán, pero esta palabra no pasará. Lo importante es, la vamos a seguir. Queremos obedecerla, queremos seguirla como padres, como hijos, tenemos que seguir firmes y adelante. La cosa se va a poner más difícil cada día. Vivamos firmes en la palabra, fortalezcamos la familia. Hijos, no imiten al mundo, no sigan. Es que en la familia de mi amigo, ahí les dan permiso de todo, ahí hacen lo que quieren. Una vez un hijo llegó con su papá, me voy con mi amigo porque ahí sí me quieren, ahí en su casa su papá sí me entiende. ¿Sí o no? Piensan así muchas veces. Pero tú le vas a decir, hijo, mira, este es el camino, la verdad y la vida. Quieres ir al Padre, hay una vida después de esta vida. Nada vale más la pena que seguir a Cristo. Estamos de paso y le vamos a infundir la palabra. Leíamos hace varias semanas en esta serie, desde pequeños tenemos que repetirle la palabra, andando en casa, andando por el camino, y a veces el hijo te va a decir, ya tú pura Biblia, pues le vas a seguir dando pura Biblia, porque la palabra de Dios es poder de Dios para salvación. Amén. No nos cansemos, mientras están vivos hay esperanza. Mi mamá, tenemos un hermano enfermo, grave, delicado, es un hermano que realmente no habla con nadie de nosotros más que con ella. Pero aparte de estar grave, lo más grave es que está apartado de Dios. Pero hay la esperanza porque está vivo, de que esa palabra, porque ellos a diferencia de nosotros, desde chiquitos recibieron el mensaje. Digo ellos porque son gemelos. Entonces conocen a Toño y conocen, no, la mayoría no conoce a Jorge, pero está la esperanza. Está grave, apartado de Dios, pero la esperanza que un día entregue su vida a Jesucristo. No importando lo que pase o lo que Dios tenga dispuesto para su vida, si viene a Cristo será el mejor regalo para una madre, para una familia. Vamos a despedirnos en oración. Y reflexionemos, hermanos, son 33 semanas, hemos visto lo que nos corresponde a los que somos esposos, a las que son esposas. Hemos visto lo que nos corresponde a los que son hijos y están bajo la autoridad de sus padres.
Hemos visto lo que nos corresponde a los que somos hijos, y aunque ya no estamos bajo la autoridad de los padres, debemos honrar a padre y madre. Jamás juzgues a tus padres. Ora por ellos si no conocen al Señor. Ora por su salvación. Si han hecho y han vivido así apartados, es porque no conocen a Dios. Obedece a tus padres, lo hemos estudiado, hemos visto por todas estas semanas cómo Dios diseñó una familia conforme su palabra nos lo enseña. Nada será mejor que seguir y obedecer su palabra. ¿Queremos hacerlo o no queremos hacerlo? No hay otra razón para hacerlo o no hacerlo. O quieres o no quieres. Yo oro que todos querramos hacer su perfecta voluntad. Pongámonos de pie y oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias porque por 33 semanas hemos visto pues parte importante de lo que tú quieres de una familia cristiana. Yo te pido por cada hermano y hermana en este lugar, por cada familia. Aquí tenemos familias donde todos son cristianos, tenemos familias donde hijos se han ido de casa, algunos de ellos no son cristianos, tenemos diferentes circunstancias, pero oramos y confiamos en que hemos sembrado la palabra, en que un día los traigas a tus pies, en que un día aquellos que se han apartado los veamos adorando tu santo nombre, los veamos rendidos a los pies de Cristo. Quizás aquí hay hijos que sus padres no son cristianos. Ahora te toca a ti como hijo, como hija, darles testimonios, hablarles de Cristo, con la esperanza de ver un día a tu papá, a tu mamá, no necesariamente en este lugar, pero sí a los pies de Jesucristo adorando su santo nombre. Oremos pues porque esto que el Señor nos ha enseñado sea una realidad en nuestras vidas. Y oro como oraba Pablo pues en Hechos 20:32. Os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.